bienvenidos a Onda Mirasol, el lugar donde se encienden los sentidos y se sintoniza la emoción. Hola, bienvenidos a Radio Onda Mirasol. Hoy tenemos un episodio muy especial con los alumnos de segundo de la ESO. Vamos a hablar de algo que usamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos: la comunicación. Sí, hablaremos sobre cómo ha cambiado la comunicación a lo largo de la historia, desde los gestos de los primeros seres humanos hasta los mensajes por WhatsApp. Y también descubriremos algunas anécdotas curiosas sobre cómo la gente se comunicaba antes. ¿Sabías que antes de la imprenta, escribir un solo libro podía tardar varios años? ¡Increíble! Vamos a ver cómo hemos llegado hasta el mundo digital en el que vivimos hoy. ¡Empecemos! Para empezar, vamos a hablar de qué es exactamente la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual las personas intercambian información, ideas o sentimientos. Existen varios tipos de comunicación. La más común es la comunicación verbal, que es cuando hablamos con palabras como lo estamos haciendo ahora. Pero también está la comunicación no verbal, que es cuando usamos gestos, miradas o expresiones faciales. Por ejemplo, si te cruzas con alguien en la calle y le sonríes, esto es un tipo de comunicación. No necesitas decir nada, pero la otra persona entiende que estás siendo amable. ¿Y qué me dices de la comunicación por emojis? Hoy en día mandamos caritas y símbolos para expresar emociones en los mensajes. Es como un nuevo lenguaje. Exacto, la comunicación ha cambiado mucho y hoy vamos a ver cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. Antes de que existieran las palabras escritas, los seres humanos se comunicaban con gestos, sonidos y dibujos. Uno de los primeros sistemas de escritura fue la escritura cuneiforme en Mesopotamia, hace más de 5.000 años. También están los jeroglíficos egipcios, un sistema de símbolos muy detallado. Se usaban para escribir en templos y tumbas. Aquí va una anécdota interesante. En el Imperio Inca no tenían escritura como tal, pero utilizaban los quipus, unos cordones de nudos diferentes de colores. Así transmitían información. Era un sistema tan complejo que solo algunos expertos sabían descifrarlo. Y no olvidemos los mensajeros de la antigua Roma. Ellos corrían largas distancias para entregar mensajes importantes. No había otra forma de hacerlo. Y hablando de mensajeros, en la antigua Persia tenían un sistema llamado chapar khane, con estaciones de relevo para que los mensajeros descansaran. Era como una versión antigua del correo express. Un momento crucial en la historia de la comunicación fue cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta en el siglo XV. Este invento permitió reproducir libros y textos de manera masiva. Antes de la imprenta, los libros eran copiados a mano por monjes y podía tardarse años en copiar un solo libro. Pero con la imprenta, la información pudo llegar a muchas más personas. Por ejemplo, la Biblia de Gutenberg fue uno de los primeros libros impresos en gran cantidad. Al principio, las autoridades religiosas no estaban muy contentas, ya que pensaban que la gente no debería tener acceso fácil a ciertos textos. ¿Imaginas vivir en una época en la que solo unos pocos podían leer? Con la imprenta, el conocimiento dejó de ser solo para unos pocos y empezó a estar al alcance de más personas. En el siglo XIX, la invención del telégrafo revolucionó la forma en la que nos comunicábamos. Por primera vez, se podían enviar mensajes a largas distancias en cuestión de minutos. Uno de los primeros mensajes importantes enviados por telégrafo fue ¿Qué nos ha dado Dios? Un mensaje histórico en Estados Unidos, que fue enviado por Samuel Morse en 1844. Luego llegó el teléfono de Alexander Graham Bell en 1876. La gente ya no solo podía enviar mensajes escritos, ahora podía hablar directamente. Pero lo más sorprendente fue cuando, en 1901, el inventor Guglielmo Marconi envió el primer mensaje de radio a través del Atlántico. El mensaje fue: «Marconi, ¿me oyes?». Imagínate la sorpresa de la gente en ese momento. La radio luego se convirtió en un medio muy importante para transmitir noticias, discursos y entretenimiento, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Y así llegamos a la era digital. Hoy en día podemos comunicarnos con cualquier persona en el mundo en segundos, gracias a Internet. Con el correo electrónico, los mensajes de texto y las redes sociales, como Instagram o TikTok, la forma en la que nos comunicamos ha cambiado radicalmente. Un ejemplo interesante es como los memes se ha convertido en una nueva forma de comunicación.
Una simple imagen con un texto puede viralizarse y llegar a millones de personas en minutos. Es una nueva manera de expresar ideas. ¿Cómo será la comunicación dentro de 50 años? Quizás no necesitemos teléfonos y podamos comunicarnos directamente con la mente, quién sabe. Ahora que sabemos cómo ha evolucionado la comunicación, ¿qué os parece a vosotros? ¿Cuál ha sido el invento más importante? Yo creo que la imprenta fue clave, porque sin ella probablemente no habíamos tenido acceso a libros y educación de la misma manera. Yo pienso que Internet ha revolucionado todo. Hoy en día podemos aprender cualquier cosa o hablar con personas del otro lugar del mundo en segundos. Sin duda la comunicación ha avanzado mucho, pero siempre dependerá de nosotros usarla de manera responsable y positiva. Y con esto terminamos nuestro podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado este viaje por la historia de la comunicación. Gracias a nuestros compañeros de segundo de la ESO, nuestro profesor de lengua por su ayuda y por supuesto a la Radio Onda Mirasol por darnos esta oportunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!